No todo en nuestro mundo está destinado a ser visto. Y este video te mostrará por qué. En resumen, esto es lo que encontré. Desde criaturas extrañas que desafían la lógica, hasta seres antinaturales que no parecen pertenecer. Algunas cosas simplemente no deberían existir. Sin embargo, existen. Echemos un vistazo a estas extrañas y perturbadoras rarezas. Un trabajo de mantenimiento regular se convirtió en algo mucho más extraño. Mientras revisaba una tubería rota bajo tierra, uno de los trabajadores vio movimiento en la esquina. Encendió su linterna y no podía creer lo que había allí. Una pequeña criatura con piel similar a la de una cebra y ojos brillantes se quedó inmóvil. Su cuerpo era una mezcla de plumas parecidas a las de un pájaro y características de una rata. Nadie había visto algo así antes. Se echaron atrás sin saber qué habían encontrado. Tal vez algo escapó de un laboratorio oculto, o tal vez no era parte de nuestro mundo en absoluto. Visitante de tumbas. Un hombre había ido a un cementerio en Srinagar para visitar la tumba de un ser querido, pero lo que presenció se quedó con él mucho más tiempo de lo que esperaba. Mientras se acercaba a la tumba, un sonido extraño llamó su atención. Algo estaba adentro. Al asomarse, vio una pequeña figura moviéndose. No era humana, era delgada, de forma extraña, con rasgos que le recordaban a esa criatura Dobby de las películas. La idea de que pudiera estar alimentándose o viviendo allí lo hizo retroceder. Se fue en silencio, inquieto, sin molestar a la diminuta figura. Hombre espeluznante. Tarde en la noche, algunos lugareños que caminaban a casa vieron algo parado cerca de los árboles. Parecía un hombre, pero no del todo. Su piel tenía una textura áspera y escamosa, y sus ojos brillaban en la oscuridad. No se movía, solo se quedaba allí mirando. Describieron el rostro como extrañamente humano, pero el resto era completamente diferente. Las teorías se difundieron rápidamente donde algunos hablaban de extraterrestres, y muchos creían que era un djinn, del tipo del que sus mayores les advirtieron. Nadie se quedó el tiempo suficiente para averiguarlo. No los persiguió, pero definitivamente no era solo una sombra. Ritual desconocido. A primera vista, parecía algo extraño. Personas de tamaño normal de pie tranquilamente junto a lo que parecían ser gigantes reales. Sus movimientos eran lentos, realistas, casi lo suficientemente reales como para creerlo. Pero luego viene la sorpresa. Esas figuras imponentes no eran seres reales, eran marionetas, enormes. Resulta que esto era parte de una actuación tradicional africana donde las marionetas se controlan desde dentro. Impresionante, sin duda. Pero si te hubieras topado con esto sin conocer el contexto, probablemente pensarías que habías entrado en algún ritual de despertar de gigantes. Entidad espeluznante. Este hombre estaba medio dormido cuando sintió que la cama se movía. Pensando que solo era una manta cayendo, abrió los ojos y se quedó congelado al instante. Algo se arrastraba hacia él. Tenía un torso similar al de un humano, pero su mitad inferior se movía como una serpiente. Su rostro no parpadeaba y sus manos parecían humanas, pero nada en él se sentía bien. Estaba asustado y salió corriendo de la cama. Nadie sabe qué era esa cosa o cómo entró en su habitación, pero juró que no fue solo un sueño, y definitivamente no era humano. Bujo cambia formas. Un grupo de amigos en México decidió explorar una casa abandonada por la noche, con la esperanza de capturar algunos momentos espeluznantes en cámara. Pero lo que encontraron no era exactamente un fantasma. Vieron un búho sentado completamente quieto, su cabeza girando lentamente más de lo que debería. La mirada que les dio fue intensa, demasiado intensa. Se quedaron allí mirándolo hasta que alguien dijo que podría ser una bruja disfrazada, una bruja que se dice toma forma de animal. De repente, esa divertida caza de fantasmas ya no se sentía como un juego. Se fueron rápido y ninguno de ellos volvió jamás. Hallazgo desconocido. En algún lugar de China en 2018, la gente se reunió alrededor de una figura pálida que yacía cerca de un sitio de construcción. Tenía extremidades largas, rasgos extrañamente humanos, y no se movió hasta que alguien se inclinó para mirar más de cerca.
Entonces se estremeció. El hombre dio un salto hacia atrás. Todos lo hicieron porque la cosa estaba viva. Pero entonces un hombre valiente finalmente lo recogió y movió sus brazos de nuevo, casi como si estuviera fallando. El video se volvió viral con personas llamándolo un error genético o contaminación. Pero unos pocos en silencio creían que había salido del lado oscuro del océano, donde criaturas como esta nunca debían emerger. Híbrido de búho. What the hell is that? La mujer, relajándose en su patio trasero, vio algo extraño por el rabillo del ojo. Un búho estaba sentado en el césped, o al menos eso parecía al principio. Pero no se movía, parpadeaba, ni giraba la cabeza como hacen los búhos. Ella observó de cerca, y cuanto más miraba, más extraño se sentía, como si algo intentara parecerse a un búho, pero fallara en los detalles. Ella no se atrevió a acercarse más. Solo mantuvo su distancia inquieta, porque en el fondo sabía que no era solo otro pájaro. What the hell is that? Criatura de ventana. Un hombre captó algo profundamente inquietante en cámara, algo de pie justo afuera de su ventana. No se movía ni hacía ruido, solo estaba observando. La figura parecía vieja, correosa y de forma extraña, casi como un dinosaurio, pero demasiado humana para tener sentido. El hombre no salió, ni siquiera se movió, solo siguió filmando. Los espectadores no podían quitarse la sensación de que, fuera lo que fuera esa cosa, había estado presente mucho antes de que existieran las cámaras, y no necesitaba irrumpir para asustar a nadie. Solo tenía que estar ahí, recordándonos que a veces el miedo proviene de la quietud, no del movimiento. Ojo en la cueva. Estos dos cazadores estaban explorando un terreno familiar cuando notaron una depresión poco profunda al lado del camino. Nada profundo, solo un lugar sombreado que parecía ser una guarida. Uno de ellos pensó que vio algo moverse adentro, así que apuntaron sus linternas. Lo que apareció no era piel ni garras. Era un enorme ojo que no parpadeaba. La piel alrededor era gruesa y rugosa, más parecida a la de un lagarto que a cualquier otra cosa. Podría haber sido algún extraño reptil, pero nadie podía nombrarlo. Incluso se bromeaba diciendo que era un dinosaurio. Fuera lo que fuera, parpadeó y luego se retiró silenciosamente hacia la oscuridad. Entidades en el techo. Los propietarios pensaron que era algo sobrenatural. Los ruidos venían por la noche, luces raspando sobre sus cabezas. Se volvió tan espeluznante que finalmente cortaron el techo. Y allí estaban, pequeñas criaturas blancas con miradas vacías. Asomaban sus cabezas por las grietas en el yeso. Estas entidades no eran fantasmas ni extraterrestres, solo un grupo de crías de búhos que se habían acomodado en el aislamiento. Sus plumas pálidas y sus grandes ojos inmóviles daban una sensación fantasmal. Pero en realidad eran inofensivos y estaban perdidos, solo buscando calor e involuntariamente dando a todos en esa casa una semana completa de sueños estresantes. Gárgola en el ático. Durante la demolición de una casa antigua, uno de los trabajadores se detuvo de repente. Enterrado bajo polvo y fragmentos de madera, había algo que parecía extraño. Tenía alas de cuero extendidas y un rostro que no parecía humano ni animal. Y lo que salió dentro de la pared, no sé si sea murciélago o qué sea. Tenía orejas puntiagudas, dedos pequeños y curvados, y rasgos que parecían una escultura de algún mito antiguo. Grabaron un video y lo publicaron, preguntando si alguien había visto algo parecido. Algunos pensaron que era una gárgola. Otros adivinaron que era un pez conservado, como una raya seca, pero eso no explicaba por qué parecía haber sido posado o por qué estaba en el ático de alguien en primer lugar. Corredor del basurero. Este hombre salió solo para tomar un rápido respiro de aire, pero lo que vio lo dejó helado. Un coyote corría a toda velocidad por la calle, pero no estaba persiguiendo a una ardilla o un perro. Iba tras algo extraño. Esta cosa era alta, casi con la forma de una persona, pero su cara parecía una mezcla entre un pájaro y algo sacado de una película de ciencia ficción. Antes de que pudiera procesarlo, la criatura saltó sobre un cubo de basura, como si no pesara nada. El coyote se rindió. Momentos después, la misma criatura salió de ese mismo cubo y desapareció. Eso no era un animal callejero. Eso era otra cosa. Pájaro misterioso.
Era solo otra mañana en la granja cuando apareció algo extraño. El granjero miró hacia las jaulas y notó un pájaro que no reconocía, posado tranquilamente, observando todo. Su cuello era inusualmente largo y su pelaje no eran plumas. No actuaba salvaje ni asustado. De hecho, parecía que había estado allí antes. Tomó una foto, sabiendo que nadie le creería de otra manera. Desde entonces, observadores de aves e investigadores han estado tratando de averiguarlo y han supuesto que era una especie rara o algo nuevo. Sea lo que sea, no se ha vuelto a ver. Descubrimiento de ojos saltones. Este pueblo en China de repente se convirtió en un punto caliente para noticias extrañas. Los lugareños descubrieron una criatura cerca del borde del pueblo que tenía piel pálida, ojos de insecto desproporcionadamente grandes y un cuerpo que nadie podía reconocer. Estaban asustados y confundidos, así que llamaron a expertos y lo que sucedió después sorprendió a todos. El equipo no lo identificó como ninguna especie conocida. De hecho, su informe decía que podría no ser de la Tierra. Así, un tranquilo pueblo agrícola se encontró haciéndose una gran pregunta. Si uno llegó aquí, ¿cuántos más ya están entre nosotros? Cría extraña. Un video se filtró de un laboratorio, solo unos segundos de duración, pero suficiente para incendiar Internet. Dentro de una caja de vidrio sellada, un huevo se rompió, y de él emergió una pequeña criatura, parecida a un camaleón, pero con alas de cuero plegadas contra sus costados. Parpadeó, se movió lentamente y miró alrededor. Nadie tenía respuestas. Los científicos guardaron silencio, pero las teorías en línea explotaron con conjeturas sobre ADN antiguo o bioingeniería secreta. La gente no se rió cuando alguien dijo «dragón», porque, honestamente, lo parecía. El tipo de cosa que esperas en un libro de cuentos, no en un laboratorio de la vida real. Entidad de la costa. Un trabajador del muelle vio algo extraño arrastrado cerca de la orilla. A primera vista, parecía una mantarraya, pero luego vio que tenía dos piernas humanas reales. También tenía una cola larga, extensiones parecidas a alas y una cara que casi parecía intentar ser algo familiar. El cuerpo era gris y seco, como si hubiera estado allí mucho tiempo. Parecía solo una raya dañada, pero los espectadores no estaban convencidos. El océano todavía esconde cosas que nunca hemos nombrado, y esto podría ser una de ellas. Demasiado lindo para ser real. Esta diminuta criatura parecía más un juguete de peluche que un ser vivo. Lo suficientemente pequeña como para caber en tu palma, lo suficientemente suave como para hacerte cuestionar si siquiera respiraba. La gente seguía reproduciendo el video preguntándose si era CGI, pero no lo era. Era un verdadero oso hormiguero sedoso, escondido en lo alto de las copas de los árboles de la selva. Era el tipo de animal que no quería atención, sin llamadas ruidosas, sin movimientos bruscos. Simplemente se aferraba a las ramas y se ocupaba de sus propios asuntos. La gente en Internet lo descubrió recientemente, pero la naturaleza lo ha mantenido oculto durante años, como un pequeño secreto que nunca quiso compartir. Ritual en el cielo. El clip comienza con un zoom tembloroso hacia un árbol, alto y delgado, balanceándose ligeramente. Pero no es el árbol lo que te atrapa. En la cima, algo está de pie. No posado, de pie, vestido con lo que parece una túnica. La figura mueve lentamente los brazos, como si estuviera trazando símbolos en el aire. No puedes distinguir un rostro, solo una forma negra contra la luz del día. El movimiento se siente demasiado controlado para ser aleatorio. La gente en línea estaba dividida. Algunos dijeron brujería, otros gritaron falso. Pero aquí está la cosa. Los árboles se doblan, se rompen, se balancean, pero normalmente no permiten que la gente se equilibre así, especialmente no aquellos que no bajan. Explorador del desierto. No esperas ver algo arrastrándose por la arena del desierto, especialmente no algo como esto. Un tipo estaba filmando un vlog casual en el desierto cuando su cámara captó movimiento a lo lejos. Hizo zoom y se quedó congelado. Lo que capturó no se parecía a ningún animal que conozcamos. No tenía brazos, solo patas traseras que arrastraban su cuerpo pálido y sin pelo por la arena. Pero el verdadero escalofrío eran las marcas tenues por toda su piel, como símbolos o grabados tatuados en ella. La gente en línea comenzó a llamarlo un jinn, pero los creyentes afirmaron que era un ser mutado de rituales prohibidos. Extrañeza del mar profundo.
Un breve clip se volvió viral en internet y tenía a la gente estremecida y fascinada al mismo tiempo. Dentro de un contenedor, una larga criatura parecida a un gusano se retorcía lentamente, cubierta de hebras parecidas a pelos que la hacían parecer salida de una película de ciencia ficción. Algunos la llamaron un mutante, otros estaban seguros de que era una nueva especie. Resulta que es un gusano marino segmentado, un depredador de aguas profundas que se esconde durante el día y sale bajo el amparo de la noche. No es del espacio, solo del fondo de nuestro océano. Aún así, es un buen recordatorio de que hay mucho allá abajo que aún no hemos conocido. Criatura alienígena. El hombre solo estaba caminando por un sendero del bosque, absorbiendo la paz, cuando algo junto al camino llamó su atención. Al principio parecía una serpiente, estirada e inmóvil, pero cuando se agachó para mirar más de cerca, la forma no cuadraba. El cuerpo era liso y resbaladizo, pero la cabeza era extraña. Redondo, desproporcionado y sin rasgos familiares, casi como si no hubiera evolucionado aquí. Algunas personas dijeron que es una babosa rara, otros bromeaban que escapó de un experimento de laboratorio, pero cualquiera que viera las imágenes podría decir que esto no se sentía natural. Se sentía como si hubiera caído de otro lugar. Gigante del río. Imágenes aéreas desde un helicóptero sobre el Amazonas se suponía que capturarían la densa jungla y los ríos serpenteantes, pero en su lugar capturaron otra cosa. Justo debajo de la superficie, una forma masiva se movía por el agua que era larga, oscura y deslizante en el río. Parecía demasiado grande para una anaconda, demasiado grande. Algunos lo llamaron un monstruo marino moderno, del tipo que los marineros temían antaño. Otros no estaban tan seguros, descartándolo como un truco de cámara, pero aquellos que miraron de cerca sabían que esa cosa era real, y si hubiera salido a la superficie, el helicóptero podría no haber estado lo suficientemente lejos. Cosa de la acera. Long story short, this is what I found. Lo que comenzó como un tranquilo paseo con el perro se volvió inquietante rápidamente. El hombre notó algo raro tirado en la acera. Era pálido, viscoso e inmóvil. Desde lejos, parecía un cadáver. Pero de cerca, era algo completamente diferente. Tenía cosas extrañas parecidas a gusanos o tal vez tentáculos saliendo de él. No se quedó mucho tiempo para averiguarlo. Lo extraño era que no había ríos ni océanos cerca. Solo una extraña criatura marina caída en medio de una ciudad. La gente decía que podría ser un fallo de la naturaleza o una advertencia. De cualquier manera, no se ha vuelto a ver. I'm just here to ask y'all what is it. Cause at this point, bro, look at this, bro. Ojos brillantes. Cerca del final de su caminata en Brasil, un grupo de amigos pasó junto a una extraña estructura rocosa, y fue entonces cuando notaron los ojos. En lo profundo de las sombras, dos puntos brillantes los miraban, pero no era solo un animal escondido. La forma, la quietud, se sentía antigua. Se quedaron congelados, ya que no parpadeaba ni se movía, solo observaba. Sin saber con qué estaban tratando, retrocedieron y abandonaron el área rápidamente. Podría haber sido un guardián de la Tierra que estaba esperando algo o a alguien. Brillo azul. Un vídeo corto estaba circulando por internet y todo el mundo hablaba de él. Mostraba un escorpión brillando de color azul brillante bajo una luz negra. A primera vista, parecía una criatura de una película de ciencia ficción. La gente en línea se volvió loca, algunos adivinando que era una especie híbrida. Otros lo llaman un nuevo descubrimiento, pero la verdad es mucho más interesante. Ese brillo es natural. Cada escorpión en la Tierra lo hace bajo luz ultravioleta, gracias a una capa especial en su caparazón llamada hialina. Y lo increíble es que esa capa puede seguir brillando durante millones de años, incluso después de que el escorpión haya desaparecido. Cristales de lluvia. Después de la lluvia en Texas, una mujer salió esperando charcos, pero en su lugar encontró el suelo brillando. Al principio, parecía como pequeños cristales o hielo triturado, extraño pero inofensivo. Le dio un toque con un palo, y ahí fue cuando se puso raro.
La cosa era suave y gelatinosa, casi como baba. La gente en línea tuvo teorías instantáneamente. Algunos dijeron que era residuo químico. Otros mencionaron antiguos experimentos militares de rociado de agua de mar de los años 1950, donde se rociaban sustancias desconocidas sobre ciudades. Cualquiera que sea la verdadera historia, una cosa estaba clara. Esto no era el desorden habitual después de la lluvia. Pájaro transparente. En Destin, Florida, un tipo capturó algo extraño en cámara. Era una garza parada tranquilamente en una barandilla, solo que había un problema. Se podía ver a través de ella. Las alas no eran sólidas y el paisaje detrás de ella era visible, como si no estuviera completamente allí. Los espectadores en línea culparon a trucos de iluminación, pero los expertos no se lo creyeron. Algunos pensaron que tal vez era tecnología militar camuflada, y luego vinieron las teorías de dimensiones, como si hubiera entrado en nuestro mundo por accidente. Real o no, ese pájaro no se movía como una proyección. ¿Y las imágenes? Demasiado claro para descartarlo. Árbol en movimiento. Conduciendo cerca del bosque, un chico frenó bruscamente cuando algo increíble apareció adelante. Era un árbol, moviéndose. No estaba crujiendo por el viento ni cayendo. El árbol literalmente estaba caminando. Comenzó a filmar mientras el árbol parecía arrastrarse más adentro del bosque. No había viento, camiones ni cuerdas. Es posible que algo invisible lo estuviera tirando. Pero un comentario destacó, ya que alguien bromeó diciendo que era un gigante del bosque recogiendo árboles. Cualquiera que fuera la causa, la parte más extraña era lo deliberado que parecía, como si ese árbol supiera exactamente a dónde iba. Fuera de la Tierra. Un hombre estaba revisando su patio trasero cuando notó algo extraño que emergía del suelo. No era un gusano ni un insecto. Era una pequeña y extraña criatura que no tenía ojos, pero tenía una cara plana y dos grandes dientes frontales que sobresalían como pequeños colmillos. No parecía asustado, solo un poco perdido. Lo filmó y lo publicó en línea. Fue entonces cuando otros intervinieron. Era un gran topo ciego, un raro habitante subterráneo que casi nunca sale a la superficie. Unos momentos después, se volvió a enterrar, desapareciendo silenciosamente, como si nunca hubiera estado allí. Tortuga desajustada. Caminando por la orilla fangosa de un río, un explorador vio algo extraño sobresaliendo del suelo. Se inclinó y vio una tortuga, pero algo no cuadraba. Su cabeza era demasiado grande para su pequeño caparazón, como si estuviera diseñada al revés. Al principio, pensó que podría estar enferma. Luego lo investigó. Resultó ser una tortuga de cabeza grande que era rara, amenazada y apenas vista en la naturaleza. La reportó de inmediato. Para él, no era solo un hallazgo genial. Era un raro momento de esperanza para una especie que se estaba extinguiendo silenciosamente. Avistamiento misterioso. Al principio, el clip parecía normal, donde un hombre estaba de pie cerca de una tela sencilla en el suelo de un pueblo africano. Pero luego, empezaron los cantos, y con cada paso que daba alrededor, la tela comenzaba a moverse. Se estremeció y luego se levantó. Segundos antes, estaba completamente plano, sin ninguna forma o protuberancias. Ahora, parecía que había algo debajo, pero no se veía nada. La gente tenía sus teorías sobre energía antigua, rituales e incluso cosas más oscuras, pero nadie realmente sabía. La tela nunca se abrió, y tal vez sea lo mejor. No todo lo que se mueve necesita ser visto. ¿Serpiente o esqueleto? Durante un tranquilo paseo matutino, un hombre vio algo deslizándose cerca. Pero no era una serpiente común. Su piel parecía huesos, casi como si su esqueleto estuviera por fuera, y su cabeza lo suficientemente extraña como para pertenecer a un videojuego. Lo filmó y lo publicó en línea. Los espectadores en línea sugirieron todo tipo de nombres, incluyendo serpiente zombie, lagarto de pesadilla. Pero en realidad era una víbora del Gabón. Ese patrón similar a huesos es solo camuflaje. Son de África, peligrosamente venenosas, y tienen los colmillos más largos de cualquier serpiente.
Inofensivo si se deja solo, pero definitivamente no es el tipo de sorpresa que quieres pisar. Encuentro en el callejón. Estás dando un paseo, con los auriculares puestos, en lo tuyo, y luego doblas una esquina y lo ves. 4 personas estaban de pie en un callejón, con la cabeza inclinada hacia atrás, pero 2 de ellas no parecían tener cabeza. Eso fue con lo que se encontró un tipo. Lo filmó, lo publicó y ¡boom!, provocó un caos instantáneo en línea. Algunos afirmaron que era una actuación callejera, otros adivinaron un ritual extraño, o sinceramente, solo un viaje realmente raro. Fuera lo que fuera, no era normal. Después de ver eso, probablemente tampoco querrías tomar ese atajo a casa de nuevo. Lodo en llamas. En una parte de Keyan, Taiwán, el suelo no solo burbujeaba, sino que ardía. Un parche de lodo comenzó a rezumar como de costumbre, y de repente salieron llamas de la parte superior. Los locales quedaron atónitos al ver un agujero en el suelo que respiraba llamas. Taiwán es conocido por estos volcanes de lodo, no del tipo de lava, sino aquellos que expulsan gases, agua y lodo espeso desde muy por debajo de la superficie. Pero este decidió encenderse. Cucaracha gigante. Como si las cucarachas de tamaño regular no fueran lo suficientemente malas. Ahora tenemos unas más grandes apareciendo. Un hombre encontró una cucaracha gigante justo en el centro del piso de su estudio. La filmó simplemente ahí, enorme, inmóvil. El video se cortó antes de que hiciera algo, y sinceramente nadie quería verla volar. La gente en línea tuvo reacciones mixtas. Algunos pensaron que era un accesorio. Otros creyeron que era un híbrido o algún tipo de mutante. Fuera lo que fuera, era suficiente para hacerte revisar cada rincón de tu casa. Porque si estas cosas son reales, podríamos estar en problemas. Misterio de Alyoshenka. En 1996 se encontró algo inusual cerca de un pueblo ruso que era pequeño, delgado, con una cabeza grande y ojos parecidos a los humanos. No parecía un recién nacido ni ningún animal. Los lugareños lo llamaron Alyoshenka. La gente rápidamente lo llamó un extraterrestre, pero los científicos comenzaron a examinarlo, y antes de que se pudiera confirmar algo oficialmente, el cuerpo desapareció. Hasta el día de hoy, todo lo que queda son videos granulados y las historias de quienes lo vieron. Sin respuestas, sin seguimiento. Alyoshenka se ha convertido más en una leyenda ahora, pero algunos todavía creen que no era de aquí en primer lugar. Tramposo de hojas. Alguien que pasaba por allí pensó que era una ramita seca moviéndose. Nadie le prestó mucha atención, hasta que se puso de pie y comenzó a caminar con patas delgadas y delicadas. Eso no era una ramita, era un insecto, una mantis violín. Su forma, postura e incluso su color estaban hechos para engañar al ojo. Estos insectos ingeniosos han sido vistos por toda la India, escondiéndose en hojas, árboles, incluso en la manga de alguien una vez. No ahuyentan a los depredadores, simplemente desaparecen en el fondo. Así es como sobreviven sin garras ni alas. Solo la versión de la naturaleza de un disfraz de nivel experto. Desayuno maldito. Comenzó como uno de esos videos de cocina que resultan satisfactorios. Un tipo, una sartén y un huevo de gallina normal. Pero luego hizo algo que nadie esperaba. Comenzó a cantar, luego rompió el huevo. Y ahí fue cuando se volvió perturbador. No había yema, solo docenas de bichos negros que se arrastraban, vivos y retorciéndose. La gente no podía dejar de reproducirlo. ¿Fue escenificado? ¿Fue real? Algunos culparon a rituales oscuros. Otros dijeron que era una infección rara dentro del huevo. De cualquier manera, el desayuno no ha sido el mismo desde que ese video salió. Encuentro extraño. Cerca de la bahía de Barnegat, un pescador local estaba filmando su captura habitual cuando algo inesperado surgió del agua. No era un pez. Tenía una forma similar a la humana pero con piel escamosa y branquias en el cuello. Y esas garras no estaban hechas para dar la mano. El clip se subió en línea y captó la atención instantáneamente. Los espectadores se lo tomaron a risa, pero los expertos no. Los ancianos de la zona siempre habían dicho que había algo extraño en esos pantanos.
como si algo antiguo viviera allí, y finalmente se puso curioso. Esa noche no solo observó, se dejó ver. Discusión abierta. La discusión abierta de hoy es sobre este clip que ha estado haciendo que la gente se sienta seriamente incómoda. Mostraba a un grupo en una aldea africana reunido alrededor de esta muñeca inquietante. Los tambores suenan, las voces cantan. Parecía un ritual. Pero el verdadero shock llegó cuando empezaron a darle comida a la muñeca y su boca comenzó a masticar por sí sola. No había cables ni titiriteros, solo esa cosa sentada allí, moviéndose como si estuviera viva. Algunas personas dijeron que un espíritu fue invitado a la muñeca y realmente la poseyó. Otros lo descartaron como una ilusión inteligente. Pero la forma en que se movía esa mandíbula no parecía un truco. Se sintió real. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Comenten abajo. Muchas gracias por ver el video. Dale me gusta y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de los próximos videos increíbles. Gracias una vez más.